Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires, Ministerio de Senda Antigua. Damos gracias al Padre. Shabbat Shalom para todos. Estamos en vivo en Instagram y en Facebook. Eric Tiseya, Ministerio de Senda Antigua, Ministerio de las Naciones. Damos gracias al Padre por este tiempo y buen reposo para todos. Vamos hoy a tener el último mensaje dentro de la serie de estudio sobre la predestinación. Hemos tenido ya varios mensajes que han sido de bendición, que el Padre nos ha ministrado de una manera especial y que el mensaje de hoy va a cerrar esta serie de estudio que tiene que ver con la predestinación. Así que damos gracias al Padre. Shabbat Shalom para todos, buen reposo para todos. Y vamos a iniciar entonces con una tefilá, con una oración al Padre, entregando este mensaje, este estudio en sus manos y que a través de su ruaj, de su palabra, una vez más pueda hablar, pueda ministrar a su pueblo. Este mensaje es un mensaje que todo creyente hijo de Yahweh, todo aquel que va a una iglesia, tiene que escuchar este mensaje. Así que si podés compartirlo en vivo a otras personas que quizás no conocen mucho acerca de la segunda venida del Mesías, compartí, porque es un mensaje que todo el pueblo de Yahweh debe escuchar. Así que hacemos una oración al Padre y nos entregamos a Él para que nos hable y nos ministre. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo, bendecimos tu nombre, Yahweh. Gracias, Padre, por permitir poder compartir tu palabra, que el mensaje de hoy pueda traer luz, claridad, bendición a tu pueblo, que el mensaje acerca de la segunda venida de tu Hijo pueda ser de bendición a todo aquel que escuche este mensaje y pueda traer entendimiento, que ellos puedan entender la palabra, las escrituras, las profecías que habla acerca de la segunda venida de Yahshua. Gracias, Padre, te doy por la vida de mis hermanos y todo aquel que pueda escuchar este mensaje pueda ser bendecido. Que tu Ruach hable, ministre y enseñe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar el último mensaje que tiene que ver con la serie de estudio La predestinación, y habíamos visto 3 mensajes importantes dentro de esta serie de estudio, que el primero fue antes de la creación de la tierra, donde Yahweh nos hablaba, nos enseñaba acerca de cómo Él nos creó, cómo Él nos escogió, cómo Él en sí predestinó su plan divino sobre la humanidad, sobre el ser humano, sobre nosotros. Y podemos ver en el segundo mensaje sobre el evangelio completo de Yahshua. ¿Por qué completo? Porque la mayoría de las congregaciones y las iglesias, la mayoría de los institutos bíblicos nos han enseñado un evangelio incompleto. El evangelio incompleto. El evangelio completo es todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Pacto, porque el evangelio está desde el principio de la creación hasta el final. Entonces veíamos la importancia de entender el evangelio de Yahshua, por quien murió, y entender también quién es la novia de Yahshua. Y ese es el último mensaje que vimos, el tercer mensaje, donde estudiamos en las escrituras y podíamos comprender quién era la novia. Y vimos que la novia no es una iglesia, no es una denominación, no es una religión. La iglesia es un término creado por Roma que de nada de Yahweh tiene, sino que realmente la novia Yahshua es aquel que ha nacido de nuevo, que ha aceptado el Mesías, que ha recibido el Ruach de Yahweh y que es un hijo de Yahweh, es una hija de Yahweh. La novia es aquel que es parte del pueblo de Yahweh, el Israel espiritual de Yahweh. Entonces, hoy vamos a ver el último mensaje, que es la segunda venida
de Yahshua. Y este mensaje es un mensaje tan importante de entender que está en sí a la vista y está claro de que si no entendemos este mensaje, es probable que Yahshua venga a buscar a la novia y nosotros nos quedemos. ¿Por qué? Porque no vamos a entender cuándo Él puede regresar, de qué manera Él va a regresar, a quién va a venir a buscar. Y vamos a estudiar las Escrituras, todos los versículos más importantes que hablan de la segunda venida, y vamos a escudriñar y entender el contexto correcto de las Escrituras, el contexto hebreo. Vamos a estudiar hoy cuando dice Yahshua, y será como los días de Noé mi venida, la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida de Yahshua será como los días de Noé. Y vamos a entender hoy qué significa esa descripción que Yahshua dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a él mismo, él va a venir como en los días de Noé, como en los tiempos de Noé. Luego, la Escritura también nos habla de que él vendría como ladrón en la noche. Para muchos va a venir como ladrón en la noche, pero para otros va a venir en sí en tiempos específicos. ¿Por qué? Porque ellos entienden los tiempos que Yahweh determinó y entienden en sí los tiempos, las estaciones y las fechas que Yahweh puso sobre la venida de su Hijo y sobre otras fechas importantes. También vamos a estudiar cuando la Escritura dice el día y la hora nadie sabe, pero sí conocemos los tiempos. El que dice, pastor, maestro, quien sea, que dice que Yahshua va a venir en tal año, está mintiendo. Nadie sabe cuándo, pero sí sabemos los tiempos. Sí sabemos las señales, y hoy lo vamos a entender. Y también vamos a escudriñar el capítulo de Mateo, capítulo 24, y vamos a escudriñar bien ese capítulo porque la mayoría de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, enseñan mal ese capítulo. Porque el capítulo 24 de Mateo, Yahshua está hablando de 3 tiempos. El tiempo presente del siglo I, el tiempo del fin, que sería ya la muerte de los apóstoles, y el tiempo de las señales que vendría Yahshua. Y necesitamos entender esos versículos y el contexto del capítulo 24. ¿Por qué? Porque cuando muchos estudian la segunda venida de Yahshua, muchos estudian los 7 años de tribulación. Muchos estudian el tercer templo. Muchos estudian 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución. Y esas son profecías erradas con respecto a la segunda venida. Como otra doctrina errada es acerca del rapto. El rapto no es una doctrina que esté en los originales, ni en el hebreo, ni en el griego. ¿Por qué? Porque no existe el rapto de la novia. Yahshua no viene a raptar a nadie, no viene a secuestrar a nadie. Yahshua viene a levantar a su novia en los 4 extremos de la tierra. Entonces necesitamos entender todas estas escrituras y necesitamos comprender cómo realmente será la segunda venida de Yahshua. Mateo 24, versículo 44 dice, Yahshua vendrá cuando menos se lo esperen. Ustedes deben estar preparados. ¿Cuándo Él va a venir? Cuando uno menos se lo espere. Mateo 24, versículo 42 dice, estén despiertos, porque el día y la hora nadie sabe. Y tenemos que entender
que muchos versículos y las escrituras nos hablan de la segunda venida de Yahshua. Pablo dice en Efesios 4, versículo 30, fueron sellados por medio del Ruach de Yahweh, por el medio del Espíritu de Santidad de Yahweh, para el día de la redención. Es decir, que cuando Yahshua regrese, ¿quiénes se van a ir? Los que tengan el sello del Ruach de Yahweh. Los que tengan al Espíritu de Yahweh en sus vidas. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura, ahí Pablo, que Yahweh, por medio de su Espíritu, nos santifica para prepararnos para la segunda venida. ¿Por qué? Porque la novia tiene que estar vestida santa y sin mancha. Y la única manera que la novia esté vestida santa y sin mancha es que tenga el Espíritu de Yahweh, que tenga el Ruach de Yahweh y que tenga los frutos del Ruach. Gálatas 5. Teniendo los frutos del Ruach, en sí la novia va a estar vestida, preparada, santa y sin mancha para su novio. Miren lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3:4. Él nos prometió. ¿Quién? Yahweh. Yahweh nos prometió de su segunda venida. Porque los padres nuestros duermen. ¿Dónde? En el Seol. Todo sigue bajo el plan de Él desde el principio. ¿Qué plan de Yahweh? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Yahweh tiene el control de todo. Yahweh sabe cuándo va a dar la orden para que su hijo regrese. Lucas 21:25 dice, porque habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, sobre toda la tierra y debajo de la tierra, y habrá angustia de naciones cuando Yahshua regrese. Señales que ya estamos viendo. Tanto en el sol, la luna, las estrellas. Estamos viendo señales en la tierra, debajo de la tierra. Estamos viendo, como dice ahí la Escritura, esos principios de dolores de parto que Yahshua profetizó. Ahora vamos a entrar a las Escrituras y vamos a entender por qué Yahshua en Mateo 24 le dijo a sus discípulos que cuando Yahshua regrese sería como los tiempos de Noé. Y saben que la segunda venida de Yahshua, lamentablemente, la mayoría del pueblo de Yahweh no lo predica, no lo enseña. La mayoría del pueblo de Yahweh hoy no está preparado para irse con su amado Yahshua. Y nosotros tenemos que entender que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es solo arrepentimiento, perdón de pecado, salvación, sino también es segunda venida. ¿Por qué? Porque el pueblo se tiene que preparar. Ahora, ¿qué significa como los días de Noé? Génesis 6, Bereshit, capítulo 6, nos habla de que Yahweh decidió destruir la tierra, derramar un juicio sobre la humanidad por sus pecados, sus maldades, sus abominaciones. Donde los ángeles caídos, servidores de Satanás, se mezclaron con las mujeres y adulteraron el ADN de Yahweh, la genética de Yahweh. Donde había mucha hambruna, donde ellos se mataban unos con otros, había mucha violencia, y la Escritura claramente lo dice. Versículo 11, capítulo 6. Y el hombre estaba corrompido delante del Creador porque había mucha violencia. Y Yahweh decidió que borraría de la superficie de la tierra al hombre que había creado, a todo animal, aves del cielo, porque ellos se habían olvidado de él.
toda la descendencia, toda la humanidad que caminaba bajo el pecado, la maldad, que eran en sí servidores de Satanás, y todos los que caminaban bajo la esclavitud del pecado y le daban la espalda a Yahweh eran descendientes de Caín. Y vemos que luego Yahweh decide mandar juicio. Y Yahweh escoge a Noé, a su familia, para que construyeran un arca. 100 años tardaron para construir el arca. Y Yahweh le dijo: guarda alimento y almacénalo. Capítulo 7, versículo 7. Y yo traeré un diluvio y todo lo que esté en la tierra morirá. Y Noé, teniendo 600 años, en el mes 2, a los 16 días del mes, se rompieron las fuentes del gran abismo y las puertas del cielo, las cataratas se rompieron y empezó a inundarse la tierra. Y en el 7º día las aguas cayeron sobre la tierra y se inundaron. 40 días duró la inundación en la tierra. Y vemos que antes de que Yahweh mande el diluvio, Él dijo: al 7º día que te di la orden para que los animales entren, pareja entrarán, macho y hembra, entrarán animales puros, animales impuros, animales que en sí Él determinó de qué manera sería. 7 días fue el tiempo estimado para que la puerta se cerrara. Y así fue. Yahweh cerró la puerta del arca. Y vino el diluvio, vino el juicio. Y en el capítulo 9 de Génesis, Yahweh, una vez que inundó la tierra, que murió la humanidad y que murió todo lo que estaba fuera del arca, comenzaron a bajar las aguas. Y Yahweh decidió hacer un pacto con Noé y su familia. Y él dijo: nunca más volveré a destruir la tierra por medio de las aguas. No habrá más un diluvio sobre toda la tierra. Ahora, ¿qué sucedió? Bajaron las aguas. Yahweh abrió la puerta del arca y Noé y su familia salió a la tierra. Y una vez más la humanidad comenzó a vivir en la tierra y a reproducirse. Saben que cuando Noé junto con su familia salen del arca después del diluvio, la humanidad, el ser humano, comienza a vivir de vuelta en la tierra. Y saben que ese mes Yahweh lo determinó el primer mes entre todos los meses, del primer mes de Aviv. ¿Por qué? Porque Yahweh determinó un nuevo comienzo sobre la humanidad. Y vemos que ese mes de Aviv, una vez más, Yahweh lo recuerda en el pueblo hebreo cuando estaba en esclavitud por medio de los egipcios, y Yahweh determina celebrar en sí la salida del pueblo hebreo en Egipto. Es decir, que Aviv es el primer mes que Yahweh determina dentro de un calendario que Él determinó. Y saben, muchos hermanos hoy están celebrando Rosh Hashanah, que es Año Nuevo, mes de Aviv, y otros van a celebrar mañana. ¿Por qué? Porque cada uno celebra según el calendario que entiende, que tiene y le enseñaron. Pero tenemos que entender que Aviv es luna nueva. Hasta que la luna no nace de nuevo, no empieza a crecer, no aparece esa pequeña luz, no podemos determinar mes nuevo o Rosh Hodesh, cabeza de mes. Entonces, Yahweh determina el día 1 del mes de Aviv, año nuevo bíblico hebreo. Lo que sucede es que hay muchos calendarios y muchos tienen un calendario judío Gilel donde celebran otra fecha año nuevo. Pero tenemos que entender
que en el tiempo de Noé, cuando él sale del arca, Yahweh determina año nuevo. Y así sucedió en Shemot, en Éxodo capítulo 12, Yahweh determina el día 1 del primer mes, Aviv, será año nuevo para el pueblo de Israel. De ahí al día 10 tomarán un cordero aparte y el día 14 celebrarán Pesaj. Y saben, estamos en fechas que Yahweh determinó. Estamos en fechas de fiestas de Yahweh, estamos en fechas proféticas. Por eso necesitamos entender correctamente las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yahweh hace un pacto con Noé y le dice, no voy a destruir más la tierra. Y la señal del pacto que yo hago con vos y la humanidad, con el ser humano, es que cada vez que pare de llover va a salir un arco iris en el cielo. Ese arco iris será la señal del pacto de que lo que yo digo lo determino y nunca más la tierra será destruida por agua. Ahora, ¿qué simboliza en sí, en el tiempo de Noé? ¿Qué símbolo tiene en el tiempo de Noé la segunda venida de Yahshua? Tiene mucha simbología. El antiguo pacto es un ejemplo, un modelo en sí de qué? De verdades espirituales que Yahshua trajo en el nuevo pacto. Noé representa a Yahshua. Noé en el antiguo pacto representa a Yahshua, porque por medio de Noé los animales fueron salvos. Noé era el medio entre Yahweh y los animales. El arca representa la cruz, el madero, los dos palos. ¿Por qué? Representa la salvación. Por medio del sacrificio de Yahshua vino la salvación. Por medio de Noé, de ser obediente al Padre, a Yahweh, vino la salvación para su familia y para los animales. ¿Qué representan los animales del antiguo pacto? Los llamados, el pueblo de Yahweh. Los llamados. Yahweh le dio la autoridad a Noé y los animales empezaban a venir. A venir, a venir, a venir a la salvación que era el arca. Esos animales representan los llamados para todo aquel que crea en Yahshua, que van a ser salvos, que luego en el cielo van a ser los invitados. ¿Y quiénes son la familia de Noé? Sus hijos, su esposa, sus nueras. ¿Quiénes representan? Representa a la novia. La novia son los pocos que fueron salvos y que están también los llamados. Entonces, todo lo que sucedió en el tiempo de Noé nos enseña una gran verdad espiritual cuando Yahshua regrese. La puerta del arca representa la segunda venida de Yahshua. Dice la escritura en Génesis que Yahweh cerró la puerta. No la cerró Noé. Yahshua no va a cerrar la puerta cuando regrese, el Padre cierra. Y Mateo 7 dice, y vendrán a mí cuando se cierre la puerta, vendrán y me dirán, Adón, Adón, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo no los conozco, hacedores de maldad, transgresores de los mandamientos de mi Padre. Es decir, que cuando Yahshua regrese, claramente, y se lleve a la novia, y se lleve a los llamados, se lleva al pueblo de Yahweh en general, la puerta se va a cerrar. ¿Qué puerta? La puerta de salvación. Se cerró la puerta del arca y ya no hubo salvación. ¿Qué representa el diluvio? La lluvia, juicio. El juicio del Padre va a caer sobre la tierra. ¿Y qué representaba toda esa humanidad? Totalmente en pecado, totalmente en rebeldía con el Creador. ¿Qué representaba?
representan las naciones paganas. Y cuando vean al Cordero descender, cuando venga Yahshua, las naciones se lamentarán. Entonces, cuando Yahshua dice ahí en Mateo 24, que ahora lo vamos a leer, cuando dice ahí, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los tiempos de Noé. Y si entendemos qué pasó en los tiempos de Noé, qué significa todos los sucesos en el tiempo de Noé, vamos a entender en el contexto correcto la segunda venida de Yahshua. Por eso dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Yahweh acerca de las cosas que aún no se veían, ¿en qué? En lo natural, con temor preparó el arca para salvación. Noé obedeció, o Noé fue una persona que tuvo temor. No vio con los ojos naturales, sino lo vio con los ojos espirituales. Y dice que Noé tuvo fe. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Con los ojos de la fe podemos ver que Yahshua viene pronto. Con los ojos naturales vemos que cada uno vive su vida como quiere. Y que pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos y el Hijo de Yahweh no viene, y Yahshua no viene. Y muchos dicen, no, ¿qué va a venir? Lo mismo que pasó con Noé. ¿Qué va a llover si nunca llovió? Nunca llovió sobre la tierra. ¿Cómo va a caer agua del cielo? Es imposible. Es imposible. ¿Qué va a venir Yahshua en las nubes? Es imposible. Y Pedro, 1 Pedro 3:20 dice, en el tiempo de Noé, unos pocos se salvaron del juicio de Yahweh. ¿Y saben cuántos se van a salvar cuando Yahshua regrese? Pocos. Pocos. Entre la novia y los llamados. Pocos. Comparado a los millones de personas en el mundo entero. ¿Por qué? ¿Porque Yahweh es malo? ¿Porque Yahweh lo determinó así? No, porque el hombre no quiere caminar en la luz de Yahweh, no quiere caminar en la santidad. El hombre ama más las tinieblas que la luz de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando vemos el contexto de Noé, Noé es Yahshua. La familia de Noé es la novia y los animales son los llamados. El arca es el sacrificio, el medio de salvación. Por eso dice Mateo 24:38, antes del diluvio, antes del juicio, estaban comiendo y bebiendo, casándose hasta, ese hasta es tiempo, hasta que se cumple el tiempo. Hasta que el día que entró Noé al arca. ¿Cuándo va a ser ese día? Hasta que Yahshua regrese en las nubes. Cuando suenen los shofarim en el Shamaim, Yahshua regresará con sus legiones de malajim, de ángeles, y enviará a los ángeles a los cuatro extremos de la tierra. Y dice la Escritura que Yahweh cerró la puerta del arca y cayó el diluvio. Ahora entendemos por qué Yahshua claramente dijo, porque será como en los tiempos de Noé. Porque a veces uno lee la Biblia, lee las Escrituras, y dice, Yahshua dijo que será como el tiempo de Noé, y porque cayó juicio, y porque el mundo estaba en cualquiera. Sí, pero hay más, hay que escudriñar, hay mucho más. Y si entendemos el contexto de Noé, vamos a entender cómo va a ser la segunda venida de Yahshua.
Por eso dice Pedro, 2 Pedro 3, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan irse a hacer teshuvá, arrepentimiento. Yahweh no quiere que las almas se pierdan. Yahshua no quiere que las almas se pierdan. Tienen todos la oportunidad de hacer teshuvá, de arrepentirse, pero el hombre elige, el ser humano elige. Ahora, Yahshua claramente va a venir y aquellos que no entienden los tiempos, que están en tinieblas, va a venir como ladrón en la noche. Porque Pedro dice, porque el Padre no quiere que nadie se pierda, porque el Hijo vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué significa ese ejemplo que Pedro está dando? Como ladrón en la noche. El ladrón cuando viene a robar a tu casa, un ladrón, te va a avisar, mirá que voy a ir a las 4 de la mañana, no te va a avisar. Va a entrar, va a venir a robar a la hora que vos no ni te lo imaginás. Como ladrón en la noche vendrá Yahshua. Ahora la pregunta es, ¿va a venir a robar Yahshua? ¿Va a venir camuflado Yahshua? ¿Va a venir a la noche Yahshua? No. Muchos entienden mal las escrituras. Yahshua no va a venir a robar. Yahshua no va a venir a raptar a nadie. Yahshua no va a venir oculto ni de noche. De noche no va a venir. Sino que va a venir como ladrón en el contexto de que va a venir cuando las naciones menos se lo esperen. Cuando todas las naciones que no han aceptado a Él ni a su Padre, no se lo van a esperar. Y cuando Él venga, los cielos, los Shamaín, los cielos, habrá un gran estruendo. ¿Qué es ese estruendo? Los shofarín sonarán. Temblará la tierra al sonar el shofar. Yo soy testigo que cuando Yahweh me llamó a su camino y a su verdad a los 20 años de edad, yo escuché esos shofares en el cielo. Y fue tremenda la experiencia que viví. Tuve 3 visiones. Ver a Yahshua venir en las nubes con sus ángeles. Muchos de los ángeles venían totalmente vestidos de guerra. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua venía, se desataba una guerra en el primer cielo. Porque Satanás se va a querer levantar. Los ángeles caídos se van a querer levantar. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un gran sacudimiento en los cielos, en las dimensiones espirituales, donde habla la Escritura, que ahora después lo vamos a leer, serán conmovidas las potencias, dice, de los cielos. ¿Qué son las potencias? Las dimensiones. Entonces va a haber una oposición, pero Satanás no va a poder hacer nada. Porque Yahshua va a venir con poder, con autoridad, dada por el Padre. Y dice que va a haber un gran estruendo en el Shamaín, en los cielos. Y los elementos serán destruidos con fuego. ¿Qué elementos? Todo lo que está en la tierra. Porque Yahshua viene a buscar a la novia, a los llamados, y viene con fuego. La ira del Cordero y la ira del Padre. ¿Cuándo se va a terminar la maldad en este mundo? ¿Cuándo se va a terminar el pecado, la oscuridad, las tinieblas, el reino satánico? Cuando Yahshua regrese. Él va a traer justicia. Y serán destruidos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Juicio caerá del cielo. Entonces, podemos entender cómo será la segunda venida de Yahshua como los días de Noé.
en primer lugar. Ya lo sabemos. Luego, como ladrón en la noche, entendemos a qué se refiere Pedro. Como ladrón en la noche, para las naciones paganas, para los que viven sin Yahweh, sin Yahshua, para los que están en tinieblas, pero no para el pueblo de Yahweh, no para la novia de Yahshua, sino que está dando un ejemplo. Va a venir cuando no se lo esperen, porque un ladrón viene y no te lo esperás. Pero lamentablemente hay predicadores que dicen, hermano, prepárese porque Cristo viene como ladrón en la noche. Pero no para el pueblo, para la novia, sino para los que están en tinieblas. Ahora vamos a ir al capítulo 24 de Mateo y yo te voy a pedir que me acompañes en la escritura, que agarres la escritura, la Biblia, y vamos al Evangelio de Mateo, Matillahu, capítulo 24, y vamos a escudriñar bien este capítulo. Y amablemente les voy a pedir a los hermanos que están en la restauración, que están en raíces hebreas, que están en congregaciones mesiánicas, que están estudiando la escritura en el hebreo. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que están estudiando la restauración que todavía no han entendido bien, en el contexto correcto, Mateo capítulo 24. Entonces vamos a leer ahí, capítulo 24, que es un capítulo muy mal enseñado y comprendido. ¿Por qué? Porque Yahshua nos enseña en este capítulo 3 tiempos diferentes. No habla de un solo tiempo. No habla de un solo tiempo, habla de 3 tiempos. ¿Por qué? Porque los discípulos le hacen 3 preguntas y Yahshua va respondiendo esas 3 preguntas, pero las va contestando de manera no cronológico, sino que hay versículos que hablan de un tiempo, hay otros versículos que hablan de otro tiempo, vuelve a hablar de otro tiempo y así va entrelazando los tiempos que Yahshua está hablando. Por eso yo siempre digo, cuando enseño la escritura, que necesitamos entender el contexto de la escritura que está hablando el autor. En este caso, Yahshua. Entonces vamos a ir ahí a Mateo capítulo 24, donde Yahshua, primeramente en la primera parte, profetiza sobre la destrucción del templo. ¿Cuándo fue destruido el templo? En el año 70. En el año 70, el Imperio Romano, todos los que estaban gobernando en ese tiempo, fueron y destruyeron el templo. Destruyeron Jerusalén, mataron a miles y miles de judíos, y ahí Roma y el general Tito, como Vespasiano y todas las autoridades de ese tiempo, hicieron abominación delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque se sentaron en el templo, profanaron el templo, robaron todos los utensilios sagrados que Yahweh tenía en el templo. Y ahí es donde ocurrió la abominación desoladora. Porque fue una abominación lo que hicieron con Jerusalén y con el templo y desolaron todo. Y eso fue profetizado por muchos profetas, específicamente el profeta de profetas que fue Yahshua, cuando él dijo claramente en los primeros versículos que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Y dijo Yahshua a sus discípulos, ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo sucedió eso? Siglo I, año 70. Los libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos cuenta literalmente lo que sucedió en el año 70. Libros apócrifos que no están en las escrituras españolas ni en castellano, pero son libros judíos que son importantes de estudiar porque ahí está la historia del pueblo de Israel. Ahora, vemos que en el capítulo 24 dice señales antes del fin, versículo 3. Y los discípulos le preguntaron a Yahshua. Y miren las preguntas que le hicieron. Y ellos le hablaban a él de 3 preguntas.
¿cuándo ocurrirán estas cosas? Primero, ¿qué señal habrá de tu venida? Segundo, ¿y cuándo será el fin del siglo? 3 preguntas le hicieron a Yahshua. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal será para que nosotros sepamos que vos vas a regresar? Porque ellos sabían que Yahshua iba a regresar. ¿Y cuál será el fin del siglo? Es decir, luego que se ha destruido el templo, cuando llegue el primer siglo, ¿qué va a pasar? Y ustedes saben, la mayoría, de que Juan fue el último discípulo, talmidín de Yahshua, vivo. Para llegar allá al siglo I, todos los apóstoles habían sido muertos, crucificados, habían sido torturados, etcétera, etcétera. Entonces Yahshua comienza a responderles, no cronológicamente, sino fue hablando en varios sucesos, varios tiempos. Cada versículo habla de un suceso y un tiempo diferente. Entonces en el versículo 4 comienza a hablar Yahshua y les dice, escucharán guerras y rumores de guerra y habrá muchos falsos ungidos y a muchos engañarán. Pero es necesario que todo esto acontezca. Se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será el principio de dolores. Del versículo 4 al versículo 8, y les voy a pedir ahí que marquen en su Biblia, versículo 4 al versículo 8, ¿qué es lo que Yahshua está hablando? Está hablando de las señales antes de su venida. O sea, que cuando está hablando él, que habrá guerras, rumores de guerra, habrá muchos falsos ungidos que vendrán de parte de Yahweh, que se pasarán como ungidos de Yahweh, como Mesías, etc. Cuando vean hambre, peste, guerras, terremotos, son señales de mi segunda venida. Entonces, del versículo 4 al 8 está hablando de las cosas que pasarían en la tierra antes que regrese. En el versículo 9 en adelante, vamos a ver lo que sucede. Comienza a hablar de otro tiempo Yahshua. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados por todos por causa de mi nombre. ¿A quién Yahshua le está diciendo? ¿A todos los discípulos del mundo? ¿A todos aquellos que se dicen ser cristianos, hijos de Yahweh? No, a ellos, a los judíos, discípulos de Yahshua en Jerusalén. Los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados por todos por causa de mi nombre. Y así sucedió. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿De cuándo está hablando Yahshua? Está hablando de lo que sucedería al fin del siglo. No está hablando antes de que Yahshua regrese o de un final apocalíptico. Y acá tenemos que entender el contexto. Del versículo 9 al 13 está hablando de todo lo que pasaría con los discípulos el fin del siglo. ¿Por qué? Porque ya Juan muere en el 101 después de Mashiach y ya en el siglo II comienzan a levantarse los padres de la iglesia que ellos contaminaron la verdad de Yahweh, contaminaron la Torá. Porque todos los discípulos de Yahshua empezaron a tomar falsas doctrinas. Y en el siglo III ya la verdad de Yahweh, la Torá, estaba totalmente contaminada. Y ahí en el siglo III, siglo IV, Constantino se encargó de tomar todos esos discípulos, talmidín de Yahshua, los discípulos de los discípulos, y formar lo que nosotros conocemos como iglesia,
religión. ¿Para qué? Para tener más poder. Y de ahí se pervertió todo, se contaminó todo, se adulteró todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cuando Yahshua está hablando de tribulación, que los van a matar por causa de mi nombre, los van a odiar, se van a levantar falsos profetas, se va a multiplicar la maldad y el que persevere hasta el fin será salvo, eso sucedió en el siglo I. Eso no va a suceder en tiempos finales o en 7 años de tribulación, porque eso es errado. Ahora, ¿va a haber tribulación sobre la tierra? Va a haber, pero va a haber a través de los juicios de Yahweh y a través de sistema satánico que aquellos que caminan en la verdad y en la luz van a ser perseguidos. Pero esta escritura del 9 al 13 ya pasó en el siglo I. No es en un futuro. Porque Yahshua les está hablando a sus discípulos lo que ocurriría con ellos. En el versículo 14, él hace una pausa. Comienza hablando de otro tiempo. Y será predicado el evangelio del reino de Yahweh en todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. ¿De qué tiempo está hablando? Es una señal antes de la segunda venida de Yahshua. No está hablando del siglo I, no está hablando de la destrucción del templo, está hablando una señal antes que Yahshua regrese. El evangelio, la besorá, las buenas nuevas será predicado en todo el mundo. La restauración va a llegar en todo el mundo. Las 2 casas van a ser restauradas. Un solo pueblo, un solo rey. Cuando ocurra eso, vendrá Yahshua y vendrá el fin. ¿Qué es el fin? Los juicios, la destrucción. Entonces tenemos que entender que Yahshua enseñaba de una manera muy especial. Y solamente el Rúa de Yahweh, nos puede dar el entendimiento correcto de la Escritura y entender. Entonces el versículo 14 es un versículo aparte de lo que él viene hablando. Versículo 15, ¿qué es lo que hace? Vuelve a hablar del templo, de las señales que habrá en el fin del siglo, en el templo, la destrucción del año 70. Por tanto, cuando vean el lugar santo, el templo, y muchos dicen, ese lugar santo es el tercer templo. No, errado. Ya sucedió esto. Cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Quién habló de la abominación desoladora? El profeta Daniel. El que lee entienda. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ir a estudiar el libro de Daniel para entender la abominación desoladora. Porque nos han enseñado que vienen 7 años de tribulación. Va a venir el anticristo, el antimashiach. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución. Va a estar el templo, la abominación desoladora, el antimashiach, tercer templo en Israel se va a sentar. Y esa es la abominación desoladora. Y son doctrinas cerradas y enseñanzas cerradas que nos enseñaron. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora que habla Yahshua, Mateo 24, y habla el profeta Daniel en el capítulo 9, sucedió en el siglo I. Igual que la tribulación, que se entregarán unos a otros, que habrá falsos mesías, todo sucedió en el siglo I. Ahora, tenemos que leer el libro de Daniel. Vamos a leer ahí, capítulo 9, el libro de Daniel, y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Y Yahshua dice, el que lee entienda, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y aún Daniel estaba orando cuando el ángel de Yahweh, Gabriel, se le apareció y le dijo, Daniel, he salido a darte sabiduría y entendimiento.
¿Qué necesitamos nosotros? Como Daniel, sabiduría y entendimiento para entender la abominación desoladora. Al principio de tus oraciones he venido porque tú eres muy amado. Entiende entonces la visión de ¿qué? De las 70 semanas de Daniel. En la iglesia cristiana y aún en raíces hebreas nos han enseñado que las 70 semanas todavía no se cumplieron todas, que falta una, que son los 7 años de tribulación. Y eso es errado. Todas se cumplieron. Porque la última semana de la profecía de Daniel sería desde la Tevilá de Yahshua hasta que Yahshua resucitara y ascienda con el Padre. Porque cuando Yahshua asciende, comienza la persecución, comienza la tribulación, comienza la aflicción. ¿Y dónde explota todo? En el año 70, en la abominación desoladora. Cuando Daniel empieza a recibir la revelación de Yahweh a través de Gabriel, todo lo que él está escuchando tiene un contexto del siglo I. No tiene un contexto profético ni apocalíptico del final de los tiempos. Vamos a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, no sobre el mundo, sobre las naciones, sobre tu pueblo. Las 70 semanas es para el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar en sí la maldad y poner fin al pecado y expiar el pecado. ¿Quién expiaría el pecado? Yahshua. No es un futuro. Para traer justicia por siempre y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? ¿Quién? Si el hijo de Yahweh. Yahweh es Kadosh, Kadosh, Kadosh y su hijo también. ¿De qué manera sería ungido el santo de los santos? Cuando el Ruach HaKodesh de Yahweh vendría sobre él. Sería ungido. Isaías dice, porque te ungió Yahweh y te ha dado los 7 Ruachim. El Ruachim de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Ungir al santo de los santos. Y tenés que entender, le dice Gabriel a Daniel, que desde la restauración de Israel por Artajerjes, siglo V, para edificar Jerusalén hasta nuestro Mesías, príncipes, habrá 7 semanas y 62 semanas completas, proféticamente hablando. Desde la restauración de Israel a través de Artajerjes hasta el Mesías, 62, dice, semanas más 7, 62 más 7, 69. Es decir, que cuando Yahshua regresaba, ¿qué es lo que sucedía? Cuando el Mesías vendría y vendría a la tierra, se cumplirían las 69 semanas, 62 más 7, y faltaría una semana. Y luego que estén las 7 semanas y las 62 semanas, habrá tiempo de angustia. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada quedará. La ciudad será destruida y el santuario también. ¿Quién es el santuario? El templo. Año 70. Su final llegará y habrá guerra y destrucción. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la última semana, el sacrificio de Yahshua. Versículo 27. Y la última semana, la 70, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sería la mitad de la semana? ¿Cuál sería la mitad de la semana? Proféticamente, el sacrificio de Yahshua. La Tevilá, el sacrificio, la resurrección
y directamente ir al Padre como ofrenda aceptada. Dice claramente, versículo 27, confirmará el pacto. ¿Quién? Yahshua, por medio de su sacrificio. ¿Qué pacto? El nuevo pacto. Y parará el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yahshua fue una vez y para siempre. Su sangre fue perfecta una vez y para siempre. Ya no hay ofrenda. Se parará el sacrificio y la ofrenda. Ya no hay ofrenda. Y habrá abominación y vendrá el desolador. Tito, Vespasiano, todos los emperadores romanos que destruyeron el templo, Jerusalén, durante toda la persecución, después de la muerte de Esteban, después de que Pablo comienza a predicar a Efraín, comienza la persecución hasta que todo se cumple en el año 70. Ahí ocurre la abominación desoladora. Porque tenemos que entender algo bien en claro. Hay muchos anti-Mashiach. No hay uno solo. Hay uno que va a estar al final de todo. Pero hay muchos. Y muchos enseñan este versículo del capítulo 9 de Daniel que dice: vendrá el desolador y ocurrirá la abominación desoladora. Como si fuera un futuro. Pero en realidad ya sucedió. Por eso Yahweh nos manda a hacer un tercer templo. Porque nosotros somos templo ahora, piedras vivas. Por medio del sacrificio de Yahshua y por medio del Ruach, que el Ruach representa la Shekinah, que reposaba en el arca del pacto, el lugar santísimo. Ya no hay templo, ya no hay lugar físico. Por eso el velo se rasgó de arriba abajo. No hay lugar santo, lugar santísimo. Gracias a la sangre del Cordero de Yahshua, tenemos libre acceso al trono de nuestro Padre. Por eso, Daniel, cuando ve la visión y entiende toda esta revelación sobre la abominación desoladora, Yahshua claramente le dice: el que le entienda. ¿Qué tiempo estamos hablando? Yahshua ya sabía cuándo ocurriría la abominación desoladora. Por eso, en el principio del capítulo 24, está diciendo: ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra, porque ella sabía lo que iba a suceder. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar algo. Pero ay de las que estén embarazadas en aquellos días. Oren, hagan tefilá para que su huida, cuando venga la persecución, cuando venga la tribulación, cuando venga la destrucción, no sea en Shabbat, en reposo, ni invierno. ¿Cuál es el contexto que Yahshua está hablando acá? Del versículo 14 en adelante. Lo que sucedió en el siglo I, no en un futuro. Y muchos hermanos creen que lo que está diciendo Yahshua acá es el mundo. No es el mundo, es Jerusalén, Israel. Esto sucedió. Y luego sigue diciendo: ay de las que estén embarazadas en ese tiempo. Versículo 22. Y si aquellos días, ¿cuándo? Primer siglo, fin del siglo, abominación desoladora, persecución, tribulación, muerte. Si aquellos días no fueran acortados, ¿por qué? Porque Yahweh acortó los días en ese tiempo. Nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y muchos enseñan hoy y predican diciendo: los tiempos están acelerados, cada vez pasa más rápido los días. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser salvos. Y en realidad eso sucedió en el siglo I. Ahora, ¿el tiempo se está acelerando? Claro que sí. Claro que sí. ¿Va a haber tribulación? Claro que sí. Pero tenemos que entender las escrituras correctamente.
lo que Yahshua está hablando desde el versículo 14, versículo 15 en adelante, hasta el 22, está hablando del fin del siglo, de ese tiempo que los discípulos le preguntaban a él. Entonces Yahshua claramente les estaba explicando 3 tiempos: destrucción del templo, fin del siglo y señales de mi venida. En el versículo 27, él cambia ahí el tiempo y vuelve a hablar de su segunda venida. Así que como el relámpago que va del oriente al occidente, así será la venida del Hijo de Yahweh. ¿Qué relámpago? A la velocidad de la luz. Yahshua va a venir en un abrir y cerrar de ojo. Dice, todo ojo lo va a ver. Dice, de oriente a occidente, todo el Shabaín será cubierto por los ángeles de Yahshua y Yahshua mismo. Y luego dice, versículo 29, y acá tenemos que entender este versículo. Y luego dice, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días. Esa palabra inmediatamente está agregada en la Reina Valera. Por eso muchos creen que vienen esos 7 años de tribulación, que vienen persecución, hay la que esté embarazada, los días serán acortados, el tercer templo, el antimashiach, la abominación desoladora. Y después viene la tribulación. Yahshua viene a levantar, a raptar a la novia y ya está. Y después, no es así. En el versículo 29 dice, después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué tribulación? Siglo I. El sol va a empezar a tener señales, se va a oscurecer. La luna no va a brillar, sino que se va a convertir en sangre. Las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y desde hace muchos años sabemos todos que venimos viendo señales, imágenes, sucesos, tanto creados por este sistema, pero también creados por Yahweh en el mundo espiritual. Señales en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Entonces Yahshua estaba hablando claramente a partir del versículo 27 en adelante a través de su segunda venida. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal de Yahshua en las nubes del cielo con poder y autoridad. ¿Qué señal? Yahshua va a venir en un tiempo determinado. ¿Qué tiempo? El tiempo que Yahweh determinó. ¿Desde dónde? Desde el principio, Él determinó el día de reposo y 7 fiestas. Donde las 7 fiestas nos habla de su Hijo. Tanto en el pasado, antiguo pacto, en el Mashiach, cuando vino, y cuando Él va a regresar. Por eso, dentro de unos días voy a estar enseñando las primeras fiestas para que entendamos correctamente, proféticamente hablando, las fiestas, qué simbolizan, qué significa, pero también entender los tiempos de la fiesta. Yo siempre digo que las fiestas son, históricamente hablando, en el Mesías y proféticamente. Entonces, las fiestas son muy importantes de entender porque vamos a ver el tiempo de que Yahshua regresaría. Y los discípulos del siglo I tenían muy bien en claro acerca de los tiempos que Yahweh había terminado, sobre las Moadim, sobre las fiestas, sobre los tiempos. Entonces dice, aparecerá la señal, dice Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua va a venir en una de las fiestas que Yahweh determinó.
Y esa fiesta es Yom Teruah en hebreo, que es día de los shofarim, como conocido en español como trompetas. Pero en realidad es la fiesta del shofarim, del shofar, del sonido del shofar. Porque nos está anunciando la segunda venida de Yahshua. Y esa señal estará en el cielo con poder, con autoridad, vendrá. ¿Qué señal? Luna nueva, Rosh Hodesh, cabeza de mes, día 1 del séptimo mes, calendario hebreo. Por eso las fiestas son importantes. Y dice, enviará a sus ángeles con autoridad y juntará a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra, desde un extremo del cielo al otro, es decir, el primer cielo, la cúpula, la boda. Entonces, del versículo 27 al 31 de Mateo 24 nos está hablando Yahshua de su segunda venida, esas señales que ocurrirían. Ahora, quiero aclarar estos versículos también, que son muy importantes, y que un pastor muy reconocido hoy, delante de las redes, delante de su congregación, reconoció un error que él había dicho. No voy a decir el nombre, que seguro algunos de ustedes ya saben quién es. Y es un pastor muy reconocido en las iglesias cristianas y que siempre oro al Padre para que él tenga la oportunidad de conocer restauradas las Escrituras. Y fue valiente de lo que hizo porque reconoció un error. Y justo hoy voy a tocar estos versículos. Que lamentablemente muchos predicadores que aman la verdad de Yahweh, su Torá, su palabra, enseñan errado. Versículo 32, Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprendan, dice Yahshua. Cuando vean estas cosas, ¿qué cosas? Las señales. Entiendan que el tiempo está cerca, que es cerca de su segunda venida. No pasará esta generación hasta que todo esto pase. ¿Qué quise decir ahí Yahshua? Porque el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo ahí en el versículo 32? Aprendan de la higuera. Es decir, cuando la higuera está por dar fruto, ese fruto es la señal de que ya está maduro, que ya está la segunda venida. Cuando él dice, entiendan el tiempo que está cerca, no pasará esta generación hasta que esto pase. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué generación está hablando? ¿La generación en el momento que Yahshua les está enseñando a sus discípulos en el siglo I? Antes que él suba al Padre, al reino. ¿O le está hablando a una generación futura, profética, apocalíptica, antes de la segunda venida? Siempre tenemos que entender el contexto. ¿Qué es lo que sucede? Muchos pastores, predicadores, maestros, toman este versículo y dicen, no pasará esta generación. Bueno, esta generación, la Biblia habla de 70, 80 años, una generación. Israel fue fundada en 1948, hay que contar 70, 80 años y a partir de ahí va a haber una generación. Entonces a partir de ahí puede venir Yahshua. Eso es sacar de contexto las Escrituras. Yahshua no está diciendo eso. Yahshua no está enseñando eso. ¿De qué generación está hablando? Vamos a leerlo de vuelta. Aprendan de la higuera. Cuando vean estas cosas, ¿qué cosas? ¿La segunda venida de Yahshua? ¿O lo que sucedería en el siglo I? La abominación desoladora, la destrucción del templo, la persecución, la tribulación, los muertos, las 70 semanas cumplidas. Entiendan que el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo va a estar cerca? Lo del siglo I, no la segunda venida de él. Y no pasará esta generación hasta que esto ocurra.
¿Yahshua mintió? No, ocurrió. Porque todo lo que él dijo sobre todo aquello de que huyan al monte, no vuelvan a buscar algo, hay de las que estén embarazadas, que no sean día de reposo, que no sean invierno, muchos se entregarán unos a otros, el amor de muchos se enfriará, los días serán acortados para si no nadie sería salvo. Todo eso sucedió en el siglo I. En esa generación, no pasará esta generación hasta que eso pase. Lo que pasa es que muchos hermanos, muchos pastores, teólogos, entienden que Yahshua está diciendo de su segunda venida. Pero es una locura decir que a partir de que Israel es nación, contar una generación de 70, 80 años. Sino que está hablando de lo que vino hablando anteriormente Yahshua. Por eso tenemos que entender que en Mateo 24, Yahshua habla de 3 tiempos. El fin del siglo, lo que sería en sí la destrucción o la abominación desoladora en la destrucción del templo y las señales que habría en la tierra para la segunda venida de Yahshua. Entonces Yahshua termina diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa mis palabras? Las palabras del Padre. Lo que Él determinó. Lo que Yahweh determinó, Yahshua lo cumpliría. ¿Cuándo pasaría esto? Que no pasaría en la generación, lo que pasó en el siglo I. Y termina diciendo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Y ahí luego él dice, pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo de Yahweh. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la segunda venida. Y ahí sigue diciendo Yahshua, versículo 40. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro dejado. Habrán 2 mujeres, una será tomada y otra dejada. Estén velando, estén despiertos, porque no saben a qué hora ha de venir el Salvador. ¿Por qué a qué hora? Porque hay una señal en el cielo. Primer día, 7º mes, Yom Teruah. No sabemos la hora. Cuando esté la señal en el cielo, sabremos cuándo. Cuando esté la señal, el Padre enviará a su Hijo. No sabemos el día y la hora, pero sí el tiempo. Entonces, Mateo 24, Yahshua nos está hablando de 3 tiempos, porque los discípulos le dijeron a Yahshua, le hicieron 3 preguntas. ¿Qué pasaría al final del siglo? ¿Cuándo ocurrirían estas cosas que me estás hablando de la destrucción del templo? ¿Y cuántas señales habrá de tu segunda venida? Por eso es muy importante de entender Mateo 24, donde va unido Daniel 9, que nos habla de esas 70 semanas que ya se cumplieron. ¿Y qué viene entonces a la tierra? Viene juicio, viene destrucción. Lo mismo que pasó el pueblo hebreo con Noé, con Moisés, es lo que va a suceder. Así como Noé preparó el arca en medio de un mundo totalmente de caos, de tinieblas y de pecado, así también Moisés con el pueblo hebreo, con Egipto, con el sistema, con el anti-Mashiach, que era el faraón, así va a suceder. Yahweh va a enviar sus juicios sobre las naciones que le han dado la espalda, con las naciones paganas. Pero Yahweh va a guardar a su pueblo, a sus escogidos, a su novia, a la novia de su hijo. Y Él va a venir, va a buscar a su novia en medio de una tierra en aflicción, tribulación y destrucción. Ahora vamos a seguir un poco más. Y es necesario escudriñar, meternos en las Escrituras para entender correctamente
la segunda venida del Mesías. 1 Tesalonicenses 5, Pablo entendía muy bien sobre la segunda venida de Yahshua. Hermanos, le dice, con respecto a los tiempos. ¿Qué tiempos? Que Yahweh determinó. Y las fechas, tiempos, las 4 estaciones, tiempos, el día de reposo, séptimo día, las fiestas, primero de Aviv en adelante. Y las fechas, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba, porque ustedes saben que el día que Yahshua vendrá como ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Pero dice, va a venir como ladrón en la noche, pero no para el pueblo de Yahweh, no para la novia, para los que están en tinieblas, para los que viven sin la luz de Yahshua. Cuando digan las naciones, paz y seguridad, y quiero que entiendan este versículo, cuando las naciones van a decir paz y seguridad, cuando venga el Salvador, cuando venga el anti-Mashiach, el último que va a venir a resolver los problemas del mundo, donde va a venir a frenar una tercera guerra mundial, donde va a venir a poner lo que las naciones necesitan. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. ¿Qué va a venir? La destrucción. ¿Qué es la destrucción? Los juicios de Yahweh. Y vendrá destrucción repentina, rápida. Los juicios de Yahweh van a caer como dominó. 1, 2, 3, 4. Una vez que comiencen, no van a parar. Pero ustedes, hermanos, ustedes que conocen a Yahweh, a Yahshua, a la Torá, y quizás aquel que no conoce a Yahweh y está escuchando este mensaje dice, pero está siendo muy cruel, está siendo muy egoísta. No, porque el evangelio de Yahweh y de Yahshua se está predicando a las naciones. Todo ser humano decidirá o camina en la luz o camina en las tinieblas. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día que Yahshua venga los sorprenda. Y venga como ladrón. Porque ustedes conocen los tiempos que Yahweh determinó. Todos ustedes permanecen en la luz y permanecen en el día. Porque ustedes y yo, nosotros somos hijos de la luz. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Estén velando, no se duerman, estén despiertos, vístanse de la fe, el amor y la esperanza en la salvación de nuestro amado Yahshua. Pablo sabía muy bien que Yahshua regresaría en un tiempo determinado. Y hoy hay millones de cristianos, millones de personas que son hijos de Yahweh, que están dentro de una religión, dentro de una denominación, dentro de una iglesia, que no conocen los tiempos, que no conocen las fiestas, y que Yahweh hoy está sacando la venda a su pueblo y está queriendo que entiendan los tiempos, para que cuando venga Yahshua no sea como ladrón en la noche. Por eso, claramente, Pablo sigue hablando ahí en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18. En 1 Tesalonicenses, Pablo sigue hablando. Vamos a leerlo, ahí búsquenlo por favor. 1 Tesalonicenses 4. Y dice, versículo 13. Hermanos, no ignoren a los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que están en el Seol. Porque ellos se van a adelantar a nosotros. ¿Por qué?
Porque tenemos que entender que cuando Yahshua regrese, va a venir con voz de mando, con autoridad dada por Yahweh, y Él descenderá del cielo y enviará a sus ángeles a los 4 extremos de la tierra, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Es decir, que todos los que murieron en Yahweh, en Yahshua, van a resucitar primero cuando Yahshua regrese. Y los que estén vivos serán juntamente levantados hacia el cielo y nos encontraremos en las nubes con nuestro amado Yahshua. ¿Cuál es la palabra correcta de la segunda venida? Levantados. La novia va a ser levantada. No va a ser raptada, no va a ser arrebatada, no va a ser secuestrada, va a ser levantada. Va a ser levantada como una novia santa y sin mancha. La palabra en el hebreo es benalé. La novia va a ser benalé, levantada. En griego es harpazo, levantada, para encontrarse con el novio en las nubes. Y encontraremos a nuestro amado Yahshua en las nubes, en el aire, y estaremos con Él para siempre. Y Pablo dice algo muy, muy importante. Seremos transformados. ¿Saben que la palabra transformados también viene del origen metamorfosis? Vamos a tener una nueva naturaleza en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vieja naturaleza, esta naturaleza que está caída por el pecado, ya no va a existir más. Y quiero aclarar algo acá muy importante. ¿Quién va a transformar a los escogidos, a los hijos de Yahweh, a la novia, a todos los que son parte del pueblo cuando Yahshua regrese? El Ruach de santidad. El Ruach de santidad va a transformar a todo aquel que sea levantado por Yahshua. Los muertos que van a estar, su alma, su nefesh, en el Seol, ya no el cuerpo, van a tener un nuevo cuerpo celestial, como los malajim, como los ángeles. Y los que estemos vivos también, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso solamente hay 3 personas específicas con Yahweh, porque Yahweh se los adelantó. Y yo ya lo enseñé en otros estudios esto. Elías, Enoc y Moisés. Los demás, todos en el Seol, esperando la redención y la segunda venida. Seremos transformados en una naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros estemos de igual al novio. Lo que Yahshua vivió teniendo un cuerpo humano, murió y resucitó por el Espíritu de Yahweh. Él resucitó en la misma naturaleza que él tenía desde el principio con el Padre, antes de venir a la tierra. Pero la diferencia de Yahshua es que él ahora tiene sus marcas en sus manos, en su costado y en sus pies. Señal de su amor por su amada novia. Y nosotros tendremos la misma naturaleza. Por eso todo aquel que no tenga el Espíritu de Yahweh no se va a poder ir en la segunda venida. No va a poder resucitar de los muertos. Y esto es tan importante de entender que en un segundo seremos transformados y levantados hacia el cielo para encontrarnos con nuestro amado. Por eso dice Hebreos 9:28, Yahshua se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados y aparecerá por segunda vez en las nubes sin relación al pecado, sino para salvar a los que esperan en él. ¿Vos esperás en él? Yo espero en él. Yo espero en él cada día de mi vida.
Ese es mi mayor anhelo, irme con Él. Y si la novia anhela irse con Él, la novia se va a ir. Si la novia no anhela irse con Él, la novia se va a quedar. Como dice Apocalipsis, el espíritu y la novia dicen ven. Porque Yahshua regresará con todos sus ángeles. Vendrá Yahshua con sus ángeles y pagará a cada uno según sus obras. Vendrá en las nubes y todo ojo lo verá y las naciones se lamentarán. Apocalipsis 1:7. ¿Y qué significa todo ojo lo verá? Tierra plana, profundidad, relieve, límites, 4 extremos, todo ojo lo va a ver. Una vez le pregunté a un pastor, digo, pastor, una pregunta, ¿qué significa la escritura Apocalipsis 1:7 cuando dice todo ojo lo va a ver? Si la tierra es esférica, ¿cómo lo va a ver? Y para eso existe el internet, me dijo. Y después de muchos años, el Padre me reveló a través de su espíritu y me dijo, mi hijo va a volver y toda creación, toda humanidad lo va a ver, porque yo creé una tierra plana. Porque es plana la tierra. Y dice la escritura que Yahshua regresará a las nubes con sus ángeles y todo el cielo cubrirá. ¿Por qué? Porque la cúpula cubre todo el cielo en algo que es plano, que tiene profundidad, que tiene relieve y que tiene límites. Entonces, cuando Yahshua regrese, todas las naciones lo van a ver. Y dice que las naciones lo lamentarán porque le han dado la espalda al Padre y al Hijo. Por eso Yahshua dijo, yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin. Estoy en el principio con el Padre, estaré en el final con el Padre. El que es, el que era y el que ha de venir. Vengo pronto, mi galardón conmigo. Y quiero aclarar algo acá. Estamos ya terminando el mensaje. ¿Qué significa que Yahshua diga vengo pronto? Lamentablemente, muchos creyentes, hijos de Yahweh, han tomado mal esta escritura. Vengo pronto. Aún Pablo creía que Yahshua venía en el siglo I. Porque Pablo en Tesalonicenses dice, y los que estemos vivos seremos juntamente levantados con ellos, con los muertos. Pablo tenía la esperanza que Yahshua regresaría en ese tiempo. El tiempo de Yahweh es otro tiempo a nuestro tiempo. Y cuando Yahshua dice, vengo pronto, está hablando del tiempo del Padre, no está hablando de este tiempo. El tiempo que Yahweh se mueve juntamente con su Hijo no es el tiempo que nosotros conocemos. Ya pasaron más de 2000 años y ese vengo pronto para Yahweh y para su Hijo no es el tiempo como nosotros tenemos. Entonces tenemos que entender las palabras y el contexto de lo que está hablando Yahshua. Vengo pronto y mi galardón conmigo. Cada uno recibirá su recompensa. Porque donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Juan 14. Me voy a ir a la morada de mi Padre, al reino de mi Padre. Les voy a preparar un lugar. Si no fuera así, no les hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar, la nueva Jerusalén, ciudad de Yahweh, para que donde yo esté con el Padre, ustedes estén conmigo. Él prometió que regresaría. Y dice Hechos 1:9, y Yahshua fue levantado en una nube, y aparecieron unos ángeles de Yahweh, y le dijeron a los discípulos, ¿a quién miran? Él
¿Lo ven? Como Él fue levantado y está en una nube y va al Padre. Así como lo ven que fue levantado, así lo van a ver que Él va a regresar por segunda vez en las nubes. Por eso Pablo dice: hermanos amados, recuerden y entiendan, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro amado Salvador. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Tenemos que entender que nuestro reino no es este mundo, sino el reino de nuestro Padre. Por eso Yahshua va a venir en la hora que menos piensa el mundo. Cuando el mundo diga, ahora sí estamos bien, ahí va a caer el juicio de Yahweh. Y ahí va a venir su Hijo. Y yo quiero decir algunas cosas más antes de terminar el mensaje. Los juicios de Yahweh van a caer sobre la tierra. Y aquellos que no han estudiado Apocalipsis tienen la posibilidad de estudiarlo ahora. Porque cuando caigan los juicios de Yahweh a la tierra, millones de cristianos, millones de creyentes, hijos de Yahweh, no van a entender qué va a estar pasando en la tierra. Muchos van a esperar un rapto, nunca va a llegar. ¿Va a venir un arrebatamiento? No va a llegar. ¿Va a venir la segunda venida? Sí, pero va a venir como Yahweh lo determinó en su palabra, en su Torá, en los tiempos que Él determinó. Lo que va a suceder es que millones de cristianos no van a saber qué hacer. Van a querer ahorcar a los pastores, a los maestros, a los teólogos y a los predicadores. Porque viene Yahshua, nos salvamos de todo. Y total, los demás que se mueran, que se destruya todo. Y eso es un gran error. Nosotros como hijos de Yahweh, como pueblo de Yahweh, vamos a ver la tierra ser conmovida. Vamos a ver muerte. Vamos a ver guerras. Vamos a ver hambre, pestilencia. Vamos a ver que muchos seres queridos van a caer muertos al lado nuestro. Y muchos de los hijos de Yahweh van a morir, se van a ir antes que ocurra esto, porque no van a estar preparados para lo que viene a la tierra. Y lo digo porque sé que va a ser así. El Padre me lo ha mostrado, me lo ha confirmado, y lo digo porque el Padre me manda a través de su rúa a decírselo. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Aquel que tenga el rúa de Yahweh va a estar preparado, pero el que no tenga el espíritu de Yahweh no se va a poder preparar. La novia tiene que estar santa y sin mancha. Tiene que marcar la diferencia en las naciones. Hoy la novia está sucia, está perdida, está llena de lodo, llena de pecado. Y Yahweh quiere restaurarla, quiere sanarla, quiere limpiarla de todo paganismo, de toda idolatría, de toda religión, de toda doctrina humana y ser limpia, purificada, santificada, apartada a través del Ruach de Yahweh. Y tenemos que entender que Yahshua va a venir en un tiempo determinado. Por eso no te pierdas los mensajes que vamos a tener dentro de poco sobre las fiestas, porque ahí voy a explicar detalladamente todo lo que Yahweh determinó. Y para entender el libro de Apocalipsis tenemos que estudiar el principio, porque Bereshit, Génesis, está unido con Idgalú, Apocalipsis. Y así podemos entender el principio y el fin. Por eso tenemos que unir toda la serie de estudios que hemos tenido y damos gracias a Yahweh.
damos gracias al Ruach, al Espíritu de Yahweh, porque Él nos ha enseñado tremendamente, y yo soy el primero, tremendamente los 4 mensajes que hemos estudiado en estas semanas. Entender la predestinación. Entender cómo Yahweh escogió nuestras vidas antes que existiera la tierra. Y eso lo vimos en el primer mensaje. Entender el evangelio de Yahshua. ¿Por quién murió Yahshua? ¿Cuál fue el propósito de Yahshua, el Hijo de Yahweh? Entender quién es la novia. Por eso Yahweh, Yahshua, la Torá, el Ruach, no es religión, no es ninguna denominación. Hermano, ¿de qué denominación es? Hermano, ¿usted qué autoridad tiene? El Padre, el Hijo, el Ruach, su Torá, es en sí lo que todos nosotros necesitamos. Y Él es el que realmente guía nuestra vida y nuestro caminar y nos lleva por la senda antigua. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, amados, tenemos que entender lo que es la predestinación. Tenemos que entender el evangelio. Tenemos que entender quién es la novia, quiénes son los llamados. Y tenemos que entender qué tiempo Yahshua vendría y quién se irían con ellos. Por eso, Yahshua va a venir cuando las naciones menos se lo esperen. Yahshua va a venir en el tiempo determinado que el Padre determinó, Yom Teruah, fiesta del shofar. ¿Por qué? Porque en la boda hebrea se suena el shofar y el novio viene a buscar a la novia. Y la novia tiene que estar preparada. Y el novio la llevará a la novia a la boda y esa boda tendrá en sí un año de reposo, de disfrutar, de estar unidos, de compartir. Y ese año en la creación de Yahweh representa el reino milenial de Yahshua con su esposa. Entonces, hasta acá el mensaje de hoy. La segunda venida de Yahshua. Espero que haya sido de mucha bendición este mensaje. Todos los mensajes de esta serie han sido mensajes largos, pero necesarios. Con muchos versículos bíblicos, con muchos versículos para escudriñar, para entender correctamente las Escrituras. Y oro al Padre para que estos mensajes puedan traer luz, claridad al pueblo de Yahweh. Y que puedan salir del engaño, puedan salir del error doctrinal que muchos están creyendo. Y saber que Yahshua viene pronto, claro que sí. Dentro de lo profético ya estamos en señales, estamos a la puerta de que Yahshua regrese. Pero Yahshua no va a regresar hasta que la restauración se complete, hasta que el Evangelio, la Besorá, llegue a las naciones, hasta que el pueblo sea restaurado y la novia esté preparada y ocurra el último avivamiento sobre la tierra. Así que, amados, hasta acá el mensaje. Damos gracias al Padre. Yahweh les bendiga. Buen reposo para todos. Shabbat Shalom. Abrazo grande de Argentina a Buenos Aires. Ministerio La Senda Antigua a las Naciones. Que tengan un buen reposo y estaremos próxima semana con más mensajes, con la Escuela del Ministerio. Estaremos con el mensaje especial acerca de las fiestas de Yahweh. Y también saludar a los hermanos que hoy celebran Rosh Hashanah, Año Nuevo, mes de Aviv, ya que hay muchos hermanos que tienen diferentes calendarios y que mañana a la luna nueva, Rosh Hodesh, cabeza de mes, también muchos hermanos estarán celebrando primero de Aviv, Año Nuevo bíblico. Así que bendecimos en nombre de Yahweh, damos gracias al Padre porque Él está hablando a su pueblo y nos está mostrando su luz, su verdad, y que su pueblo realmente salga del engaño, salga de tinieblas,
salga de la religión y camine por la senda antigua y camine por la verdad de Yahweh. Así que abrazo grande y nos vemos pronto. Bendiciones. Shalom.